tema agrario obviamente es un tema complejo. El fundamental en la historia de Colombia. Colombia ha sido un país agrario hasta hace poco. Todos somos hijos o nietos de labriegos en general. La inmensa mayoría del pueblo colombiano tiene una cultura, aún hoy, arraigada en el mundo rural, en las culturas rurales, incluido las grandes ciudades del país. Económicamente, la mitad realmente de la economía tiene que ver con el agro. Así no sea una producción directamente en el surco, si uno mira la economía bogotana, las manufacturas que allá se hacen, en una gran proporción tienen que ver con productos agrarios. Para quienes dicen que el agro ya es cosa del pasado, esa es la realidad de hoy de Colombia. Un mediano municipio no es nada sin el agro que lo rodea. Incluso capitales de Colombia están articuladas fuertemente al mundo rural. Si uno mirase la alimentación de Bogotá, por ejemplo, la capital, aún con una producción importada profusamente de alimentos, su sola comida diaria de millones de personas genera un radio de influencia de producción generalmente campesina de 800 kilómetros a la redonda. La ciudad genera la producción agraria. El mundo agrario ha variado en el contexto del capitalismo mundial. Eso hay que mirarlo con cuidado. De la época de los Estados Unidos, donde lo que habían eran granjeros, muy derivados de la forma como se construyó esa república. Hoy hay grandes corporaciones multinacionales que manejan la tierra como una especie de totalidad para producciones agrarias o de proveniencia agraria como la carne, que se ha convertido en la rama que más gases efectos invernaderos arroja a la atmósfera, por ejemplo, por la globalización de la producción de carne. Esta mañana estaba mirando una propuesta que se me hacía, que me pareció muy interesante porque va midiendo de Google, Microsoft y otras cosas, que primero tenía que ver con la producción de alimentos. Entonces, para que estos gigantes estén pensando en la producción de alimentos es porque la producción de alimentos ha cobrado una nueva importancia, perdida en el pasado. Se pensaba que eso ya no era el generador del desarrollo. La inmensa productividad de los campos canadienses, norteamericanos, europeos, pues prácticamente hacían funcionar casi que a control remoto un tractor y ya enormes extensiones de tierra se podían cultivar casi que en ausencia del ser humano. Son campos desocupados cuando se recorren, son campos desocupados, pero hoy otra vez hay una mirada sobre la producción de alimentos, básicamente porque la tierra fértil disminuye, el hambre aumenta, el mundo neoliberal de la alimentación ha fracasado, lo estamos viviendo en este momento. La inflación colombiana, como toda la del mundo, tiene que ver con que el precio de los alimentos se disparó. Y entonces se suponía que era la libre mercantilización de los alimentos en el mundo lo que iba a abaratar los alimentos. Esa fue la tesis. Pues hoy es lo contrario. Y eso hace que de nuevo muchos intereses graviten en torno a la producción alimenticia.
cómo vender alimentos en el mundo. Pues ya hay plataformas como la del Uber para eso, que pueden ser peligrosas, pero también muy interesantes para quien ha sido víctima de cadenas de intermediación, como el campesinado colombiano, que hoy podría vender directamente en París, si nos metiésemos en eso. Son temas que hay que estudiar, que no eran los de los años 60 del siglo pasado, son temas nuevos, que traen sus peligros. Nosotros queremos fortalecer la producción de alimentos en Colombia. Y queremos hacerlo desde una perspectiva democrática, es sobre la base de empoderar el campesinado. Esa es la primera tesis. De eso no se había hablado desde los tiempos de Carlos Lleras Restrepo, porque desde allá a la fecha ni siquiera se habla de producción de alimentos, se habla de utilización de la tierra con fines de exportación, que se transformó en banano y en productos que tienen que ver con biocombustibles. La producción alimenticia retrocedió. No había afán porque se importaba. Ahora importamos casi 7 millones de toneladas de maíz. El maíz se descubrió fue en Colombia, hace milenios. El maíz es fundamental porque no es simplemente un alimento directo, sino que es un insumo para los peces, para los marranos, para la gallina, para el huevo, por tanto, para una cadena de alimentación muy importante, pero no lo producimos nosotros. Estamos importándolo en una cantidad que es la mitad de la alimentación que importa Colombia. Si quisiéramos producir ese maíz importado, necesitaríamos 1 millón de hectáreas, sobre todo en el Caribe. Y ya de ahí, nomás, con hablar de esa cifra, necesitaríamos una reforma agraria, porque esa tierra en el Caribe lo tienen son las ganaderías extensivas. Transformar el ganadero extensivo en un maicero podría ser la idea reaccionaria, pero coger la tierra del ganadero para que cultivadores con vocación cultivadora cultiven el maíz puede darnos una solución democrática. El acuerdo con Fedegan es que pagamos la tierra a precio comercial. Ahí se derivaría una enorme discusión de qué significa el precio comercial de la tierra. Esas discusiones se daban en los años 70 del siglo pasado y lamentablemente se nos han olvidado. Pero hicimos ese acuerdo sobre la base del acuerdo de paz de las FARC, 3 millones de hectáreas fértiles. Si ustedes hacen simplemente unas matemáticas, supongamos una familia de a 10 hectáreas, para que genere al menos 3 salarios mínimos, quizás más, dependiendo. Estamos hablando de 300,000 familias campesinas, 1,5 millones de personas, más o menos, bueno, un poco menos, 1,200,000, que se convertirían en una especie de clase media agraria en el Magdalena Medio y en el Caribe, que es donde más existe ese tipo de tierras. Clase media que a lo mejor se vuelve goda, porque así es la vida, digamos. Los progresistas logran la victoria y después, ya pasados los tiempos, pues ya la propiedad privada, compañero, ¿cómo así? Porque esto es business. Y en Bogotá nos pasó, políticamente hablando, ¿cierto? ¿Por qué ganó Peñalosa? Porque los pobres los volvimos de clase media, entonces ya el problema era el carro, no cómo tener la casa. Y entonces se volvió de derecha el electorado, menos mal lo recuperamos, porque si no, no hubiéramos ganado la presidencia tampoco. Porque hubo un empobrecimiento de la población, o sea, esa clase media la volvieron a empobrecer
con todo este tema del COVID y la política que hubo en estos años. Pero, digamos, democratizar, porque se pueden conservatizar, pero se democratiza la estructura agraria de Colombia, que hoy es terriblemente desigual. Todo el campesinado de Colombia hoy, según las estadísticas, está en 2,5 millones de hectáreas, y no fértiles. Y aquí estamos hablando de 3 millones. Entonces, digamos, es un cambio, si las compramos. Y entonces, primer problema, ¿cuánto valen? Pongan una cifra de tierra fértil no productiva en el Magdalena Medio, en el Caribe. Les dan de 10 a 20 millones de pesos hectárea. Eso significa que valen 30 billones a 60 billones. ¿Dónde está la plata? Entonces yo dije, no, pues la compramos con títulos de deuda. Pues si las carreteras se hacen con títulos de deuda, ¿por qué no podemos comprar la tierra con títulos de deuda? Ya dijeron, no, se derrumba el mercado de TES, entramos en bancarrota. Ya empezaron las voces, aún con una propuesta hecha por Fedegan, que ustedes saben quiénes son, ¿cierto? Aún con un acuerdo con Fedegan, ya empezaron las voces, los intereses, porque empiezan a hacerse las operaciones. Es que no es un problema de la tierra de Fedegan, de los ganaderos extensivos con el gobierno y los campesinos, no. Es que entonces hay que buscar 60 billones de pesos que hay que traspasar de otro tipo de objetivos económicos. Por ejemplo, hacer carreteras 4G. Es que no es la tierra pelada. Como todos sabemos, la tierra pelada no tiene valor. Es que hay que meterle el crédito. Entonces vamos a suponer 20 millones por familia. Dijimos que eran 300,000. Por 20 millones, ¿cuánto da? 6 billones de pesos que hay que entregar de crédito cada año. ¿Y dónde sale esa plata? ¿Nos la va a dar el Grupo Aval? ¿Nos lo va a dar Bancolombia? No, toca el Banco Agrario, ¿cierto? Que es lo que tenemos. Ah, pero ¿tiene esa plata? No, toca capitalizarlo presupuestalmente. Y tiene el Banco Agrario que competir entonces con el Grupo Aval para capturar al menos 6 billones más para entregar en crédito cada año para que esas tierras se vuelvan campos de cultivo. Y así sucesivamente empezaríamos a darnos cuenta que solo pensando en 3 millones de hectáreas, Colombia tiene 20 millones de hectáreas fértiles. Ese sería nuestro gran potencial, y eso sin pensar en la altillanura. Colombia podría ser una potencia agraria, pero para hacer eso hay que desplazar recursos que hoy tienen ciertos sectores hacia el sector agrario. Y no lo van a querer. La pregunta es, entonces, de esas 3 millones firmadas en el papel, a la realidad de una transformación de la estructura agraria colombiana por la vía democrática, a esa realidad, ¿qué le hace falta? Y yo les diría lo siguiente, una reforma agraria jamás es un proceso técnico de unos funcionarios del gobierno viendo cómo compran tierra, cómo consiguen la plata, cómo entregan, cómo le dan crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proceso social y político. Para de ese pacto volver a una realidad, solo hablando de 3 millones de hectáreas, tiene que haber un sujeto político que lo pelee. Y ese sujeto político se llama el campesinado de Colombia. Lo hizo en el pasado. La NUC es el recuerdo de los 70. Se llamaban usuarios
porque el gobierno organizaba juntas de usuarios donde iba a comprar tierras para entregársela a la junta de usuarios, a los campesinos. Y fue un movimiento que llegó a llenar plazas públicas. Hoy, la pregunta es hoy. Claro, hay organizaciones campesinas, aquí hay un ejemplo. Pero es que son 300,000 campesinos, familias. Y por lo menos deberían ser 600,000 para pelear las otras 3 millones de hectáreas. Y cambiar realmente el modelo económico de Colombia. Es decir, necesitamos una fuerza social campesina de verdad. No solo en los demandantes de tierra, sino en los transformadores agrarios, porque el campesinado de Boyacá, pues no es, en el minifundio, no es que se pueda ampliar la tierra, pero sí se puede ampliar la industrialización cooperativa. ¿Dónde está ese sujeto campesino? Pues tenemos que construirlo desde donde tenemos, de donde estamos. Es decir, la tarea deja de ser local. Las asociaciones campesinas de hoy tendrían, y el gobierno tendría que ayudar en eso, porque eso es al final recursos, que volcarse sobre el campesinado nacional hoy no organizado, hoy atemorizado, hoy apolitizado, hoy que no cree en nada, porque ha vivido incluso la violencia, etcétera, tendría que volcarse allí a organizar el sujeto político y social de la transformación agraria de Colombia. Es decir, la misma tarea que había en 1970, solo que en ese entonces habían más posibilidades de organización. Pero hoy hay un aliado, el gobierno. Entonces yo los invitaría a que hubiese una especie de convención nacional campesina, pasando por todas las diferencias políticas, etcétera, regionales, diversas. No, yo no, eso estoy. Para trazar los planes de la construcción de ese movimiento social, que implica ir a las regiones, que implica hablar en las veredas, que implica el riesgo en el país que tenemos, como todos sabemos, que implica la organización, que implica la financiación de una organización, que implica un gobierno apoyando esa actividad y un movimiento social apoyándola y presionando, porque el gobierno es un paquidermo, un elefante ahí, para que se pueda volver realidad la transformación agraria de Colombia. Si no, se nos queda en un papel y no pasó nada en Colombia. Esto solo hablando del problema de las 3 millones de hectáreas. Está el problema del PENIS, está el problema de la industrialización y la asociatividad del campesinado actual para pasar a generar valor agregado y pasos hacia la industrialización. Está el problema del hambre actual, la posibilidad de que las compras del Estado se hagan directamente con campesinos en las regiones, que tiene cualquier cantidad de trabas. Está el problema del crédito agrario. El banco agrario hay que fortalecerlo para que saque ahorro de la ciudad y lo lleve como inversión al campo. Está el problema mundial. ¿Cómo construimos los canales de comercialización global que nos permita volvernos exportadores, por ejemplo, de alimentos, agroindustriales, incluso a partir de la asociatividad campesina? Entonces yo los invito a esta tarea. Lo que pasa es que tenemos que hacerla como en 3 meses, no en 4 años, pero muy localmente. Nacionalmente no tenemos un sujeto nacional campesino. Entonces, lo que hay, bueno, lo vienen haciendo, pero hay que multiplicarlo por 100. Pues eso es lo que acabo de decir. Entonces, ¿cómo lo hacemos?
Entonces, yo lo que propondría es que se haga en algún lugar del país una convención nacional campesina con lo que hay, sin sectarismos, y a partir de ahí la proyección hacia la construcción del sujeto social de la reforma agraria de Colombia. Bueno, gracias, muy amable, porque ya hoy es como el tercer evento. Gracias por haberme puesto cuidado. Gracias.